Bueno, y mañana se cumplen 25 años del plebiscito del 5 de octubre de 1988, un hito clave, por cierto, en el fin de la dictadura y el comienzo de la transición democrática en Chile. Hombre clave en esos momentos, en ese proceso, es nuestro invitado de hoy, que liderara el Comité por las Elecciones Libres, don Sergio Molina. ¿Cómo está, señor Molina? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuando se recuerda el momento previo a lograr este hito de derrocar una dictadura mediante el voto, mediante la votación popular y de una forma pacífica, ¿cuál fue la clave en ese proceso de lograr que la gente perdiera el miedo y se cumpliera el primer requisito, que era que la gente se inscribiera para votar? ¿Cuál fue la clave para lograr eso? Yo creo que hay dos momentos en que me tocó actuar a mí personalmente. Uno fue el Acuerdo Nacional, que fue como el preámbulo, porque en eso se reunieron todos los dirigentes políticos entre comillas, porque en ese momento nadie podía ser un dirigente político públicamente, pero personas destacadas de distintas tendencias. Y esos fueron convocados por el cardenal Fresno. Entonces, en septiembre del año 85 se firmó el Acuerdo Nacional. Para ser breve, este Acuerdo Nacional pretendía llegar a un acuerdo con el gobierno para tener una transición democrática. Ese acuerdo no se llegó porque en ese momento el general Pinochet ni nadie recibió a ninguno de nosotros. Y por lo tanto el Acuerdo Nacional naufragó, no pudo cumplir el propósito de acuerdo porque la otra parte simplemente no estaba. Habían algunos que pensaban que no tenía sentido inscribirse en los registros electorales. El Partido Comunista tenía una estrategia distinta, pensaba que iba a ser un fraude, que era legitimar, incluso pensaban mucho a la dictadura. ¿Cómo se logra eso? Eso es cierto. Voy a lo siguiente. Cuando el Acuerdo Nacional termina y no prospera, vienen momentos muy complicados. Viene Carrizal Bajo, donde se habla de las armas llegadas de Cuba, viene el atentado a Pinochet, y hay un cierre político muy fuerte. Y ahí entonces se piensa cómo uno puede incorporarse de nuevo. Y ahí aparece la campaña para elecciones libres. Y ahí entonces vienen los puntos en que ustedes me están indicando. Recorrimos todo el país, formando comités por elecciones libres. Pasamos casi un año en eso. Y de ahí, en ese momento, se transita hacia la campaña del no. Del plebiscito. Para quedarnos en ese momento, entonces, sí, para decirle, entonces, ¿por qué les digo eso antes? Porque ese fue un recorrido para la inscripción. La inscripción no fue una tarea de última hora. Un año de recorrido todo el país para que la gente se inscribiera. Y así todo, había muchos que pensaban que no se iban a inscribir. ¿Por qué en ese momento del Comité de Elecciones Libres, de ese recorrido para lograr la inscripción, tienen tanto protagonismo personas que están un poco ajenas al mundo político? Usted que era un académico, o un científico como Igor Saavedra, o un artista como Nemesio Antunes. ¿Por qué se le da tanto protagonismo a personas que venían más bien de otros ámbitos, que no eran políticos tradicionales? Fue concebido así. Un día nos encontrábamos con Gabriel Valdés, Ricardo Benninger y yo, viendo cómo podríamos de nuevo subirnos al ring, ya que nos habían sacado. Y se concibió la idea de que un grupo no político destacado, cada uno tenía sus tendencias, sabía quién era, etcétera, ¿no? Que no fueran políticos destacados, constituyeran este Comité por las Elecciones Libres. Y fue entonces explícitamente así concebido. Por eso es que estaban esas personas que usted ha indicado. Y eso también les dio un valor especial, porque no podían ser acusados de políticos que perseguían algún propósito personal. Y eso fue muy importante. Y la pregunta inicial, muy difícil fue conseguir que la gente se inscribiera. Fue un año de campaña, más la campaña del no. Fueron 2 años de campaña. Y así todo, había algunos que creían que esto no iba a funcionar, por 2 razones. Primero, porque no había inscripción. Segundo, porque Pinochet iba a contar los votos por su cuenta y iba a decir el resultado que él quisiera. Retomo al tema del Partido Comunista. ¿Cuánto les complicó la oposición del Partido Comunista en un comienzo al tema de la inscripción? Más allá de que algunos comunistas se inscribieran o no, más allá de la decisión final, pero el tema de sentir que había un grupo también importante que había sido víctima de la represión, que no era solo el Partido Comunista, grupos más amplios que sentían que esto iba a ser un fraude. ¿Cuánto complica, cuánto tensiona también el trabajo de convencer? Yo creo que fue tensional, cierto, pero al mismo tiempo fue interesante, porque en los momentos en que nosotros estábamos
pidiéndole a la gente que se inscribiera y planteando todo lo que era la campaña por elecciones libres, etcétera, habían grupos comunistas que nos decían lo que usted nos está indicando: esta cosa va a ser un fraude, esto no sirve para nada, no conviene que... Pero siempre fueron muy minoritarios, de tal manera que su postura no fue complicada desde el punto de vista... ¿Qué los hacía pensar a ustedes que se podía realizar un plebiscito limpio y que además se reconociera el resultado? ¿O solamente ustedes pensaban que se podía realizar el plebiscito, más allá del resultado? A ver, primero nosotros pensábamos que esa era la única salida democrática que uno podía emprender, de verdad. Segundo, teníamos serios temores de que lo que los otros pensaban fuera la realidad. Y habían razones y argumentos para pensar que así podía ser. Y tercero, no había mucha alternativa, porque políticamente estaba cerrado el camino. Entonces no había más alternativa que buscar una salida que no fuera, entre comillas, política, porque era muy política, porque era elecciones libres, era política al final, pero no estaba concebida por dirigentes políticos que pretendieran tener alguna ventaja o un beneficio de ellos. Y esto se fue consolidando, fue muy impresionante, porque se fue consolidando poco a poco en el país la idea de que a lo mejor se podía. Y entonces los que llegaron a dudar y a entrarle esa duda positiva, ¿no es cierto?, fueron los grandes ganadores, porque realmente la inscripción de ellos fue lo que permitió el resultado que tuvimos. ¿Y cómo se hace ya la fase final de la campaña propiamente del no? ¿Es cierto que la franja televisiva fue decisiva? ¿Hubiera sido distinto el resultado sin la franja o no fue tan importante? Yo creo que fue bastante importante. No estoy muy seguro si fue lo decisivo, porque esto estaba compuesto de muchas cosas en realidad, y de muchas cosas a nivel personal, y de muchas cosas que se habían ido formando a nivel de la comuna. Entonces la gente se fue comprometiendo, fue muy participativo, y yo creo que eso fue una de las grandes, de los grandes elementos importantes y aleccionadores de que haya sido tan participativo, y que la gente se haya ido incorporando cada vez más. Fue muy prodigioso. Me tocó salir en ese tiempo a mí una vez a Europa, y me dijeron: ustedes están pensando, esto no va a ser así. En todas partes, en ninguna parte un dictador ha dejado de ser gobierno por razones electorales libres. ¿Sí? Entonces ustedes están realmente pensando en una ilusión. Sin el reconocimiento de Matei del triunfo del no, en ese momento en La Moneda, ¿qué cree que habría pasado? ¿Cree que fue tan importante? ¿Fue relevante? Yo creo que fue importante, pero no creo que fue lo decisivo. Yo creo que fue importante. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta al interior de La Moneda que hubo, según nosotros supimos, una discusión interna de que en el momento en que ya supieron de que la cosa era negativa y que la gente iba a empezar a salir a las calles, de sacar a las Fuerzas Armadas y terminar con el tema. O sea, simplemente no reconocer nada y hacerse cargo de eso. Y esa idea que estuvo en discusión no prosperó. Al no prosperar esa idea, Matei fue muy importante porque llegó diciendo antes de la reunión de que él reconocía, pero al mismo tiempo internamente ya también había una cierta convicción de que lo otro sería una batalla realmente muy complicada de hacer. Y incluso dudosa de las Fuerzas Armadas, porque que las lanzaran a la gente a la calle después de un proceso que había sido democrático, que había sido aceptado, y yo creo que primó la cordura interior sobre aquellos que estaban por el golpe a toda prueba. ¿Y ustedes en esa noche, qué tenían planificado, qué tenían pensado para ese escenario que era posible de que finalmente se decidiera desconocer el resultado? La verdad es que no teníamos, fuera de estar en la calle y salir y enfrentarlo, nada más. Porque sabíamos que si realmente las Fuerzas Armadas se incorporaban con todo el poder que tienen y han tenido siempre en la calle, eso iba a ser dramático. Y que nosotros teníamos que estar presentes. Pero que eso iba a ser dramático, no sabíamos qué nos podía pasar a ninguno de nosotros. Pero ustedes aquí iban a llamar a la gente si es que Pinochet desconocía el triunfo del no. ¿Cuál iba a ser el mensaje para la gente? No, es que la gente ya tenía la información. Se habían dado información. Sí, está bien, pero si... Y la gente estaba saliendo a la Claro, yo lo sé, lo recuerdo, pero si se decía, si finalmente Pinochet o el régimen salía y decía aquí triunfó el sí o triunfó el no, pero no lo vamos a reconocer, da lo mismo, lo que fuera. Si no se reconocía el triunfo del no, ¿cuál iba a ser el llamado de ustedes para la gente?
Simplemente la salida a la calle y la protesta general y una cosa de apabullante al punto de vista de la cantidad de gente. Pero era dramático, ¿eh? Era muy peligroso, súper peligroso, porque podía haber sido eso una matanza. ¿Cuál fue el momento de mayor preocupación esa noche, el momento en que ustedes dijeron esto puede terminar mal? Hubo un momento en que hubo una bastante abandono, es decir, no había gente circulando en la calle céntrica. Y se dijo en ese momento que iba a salir que el ejército salía a la calle. Y nosotros pensamos que ese era el momento crítico. Si ahí se producía el hecho, no sabíamos lo que iba a pasar, en realidad, no sabíamos lo que podía pasar. Y ese fue el momento más crítico. Pero a continuación se produjo el paso de que entró Matei, que dijo que reconocía, las conversaciones internas, etcétera. O sea, fue un momento muy terrible, de una cosa muy angustiosa, de que se esperaba en cualquier momento que podía salir el ejército a la calle. Y la calle estaba bastante abandonada, la parte céntrica de Santiago muy abandonada. ¿Por qué cree, el no está bien, gana con una ventaja importante, pero tampoco arrasa? ¿Por qué cree que esto no fue un 70-30? ¿Qué cree que pasó ahí? ¿En qué sentido? ¿Por qué no Porque no arrasa? Con mucha más votación, el no, con la tremenda campaña que había hecho y con lo que significaba una dictadura brutal. Sí, porque yo creo que, se quiera o no se quiera, en parte la dictadura tenía un apoyo, y real, lo tenía un apoyo real. Y en consecuencia lo que nosotros más temíamos, primero era que no hubiera una inscripción, segundo de que la inscripción que después se falsificara, etcétera. Pero en la votación la gente estaba muy asustada también, votaba con mucho temor, tenían miedo que controlaran su voto, que supieran cómo iba a votar. Entonces ahí hay toda una cosa de apoyo real por una parte, y del otro del temor. El temor era grande. Después del plebiscito hay todo momento que bueno, hay que elegir también un liderazgo. En su momento se lo mencionó mucho a usted como posible nombre de unidad para ser el presidente, el primer presidente, digamos, de la transición a la democracia. ¿Fue algo que a usted le interesara? ¿Nunca tuvo esa ambición? ¿Por qué finalmente usted no hizo demasiado, digamos, por consolidar un nombre que en su momento aparecía como un nombre muy probable? Eso tiene su historia. Yo nunca hice nada por eso. Sin embargo, hubo un grupo de amigos, qué sé yo, que publicaron una cosa en un diario, que yo podía hacer, etc. Pero eso pasaba por la democracia cristiana. Y en la democracia cristiana, cuando se produce la Junta de la Democracia Cristiana para poder elegir, yo fui uno de los precandidatos, ¿no? Y a mí me parece que... y la elección final ahí, ¿no es cierto?, se dio por Patricio Elwin. Yo creo que fue lo correcto. Yo creo que... Patricio Elwin tenía una trayectoria, una historia política mucho mayor que la mía. Yo había tenido una figuración significativa en el proceso, ¿verdad? Y eso es lo que me colocó en una posición expectable y en una posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Pero yo creo que quien tenía la historia que lo demuestra después con lo que ocurrió, Patricio Elwin, fue bien elegido. Ahora, claro, usted dice... Yo nunca hice nada, yo nunca hice una campaña. Y en realidad mis amigos que hicieron algo por mí me llamaron la atención. Me dijeron que nunca habían tenido un peor candidato que yo. Tuvo más ganas Elwin también. ¿Ah? Tuvo más ganas Elwin, tuvo más ambición de porque, bueno, era su oficio, ¿no? Su oficio. Ahora, usted dice, claro, en comparación con usted, a lo mejor Elwin tenía más ganas, más trayectoria, pero habían otros en el ruedo también. O sea, pudo también ser Gabriel Valdés. No sé si pudo ser Ricardo Lagos, dado que era socialista, eso era más complicado, evidentemente, pero nombres habían. Sí. ¿Por qué cree que termina siendo Elwin y no los otros que podrían haber sido? Bueno, primero porque Elwin fue el candidato de la democracia cristiana. Sí, no, claro, pero dentro de la democracia cristiana también pudo ser otro. Y ahí entonces queda afuera Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, ¿Y por qué gana Eduardo Elwin, Frei. ¿Ah? ¿Por qué gana Elwin y no gana, por ejemplo, Gabriel Valdés, más allá que en el conteo de votos y todo el tema polémico? Yo creo que hay varias cosas. Una que Patricio Elwin tenía una organización partidaria muchísimo más sólida que la otra, que era más personal que estructura interna. Yo creo que hay una persona, y lo puedo nombrar, Gutiérrez Martínez, fue muy importante porque tenía toda una máquina, y además toda una historia, conocía a las personas, podía hablar con ellos, o sea, hay una cosa muy directa y personal.
Y además, él tenía una trayectoria también tan meritoria como Gabriel y como Andrés. Todos yo encuentro que habían candidatos muy meritorios dentro del Partido Demócrata Cristiano. Vamos a hacer una pausa en resumen ejecutivo de CNN Chile. A la vuelta seguimos conversando con Sergio Molina acerca de los 25 años del plebiscito del 88 que se cumplen mañana. Continuamos en CNN Chile conversando con Sergio Molina a raíz de estos 25 años del triunfo del no que se cumple mañana. Don Sergio, triunfa el no y una de las cosas que hace la concertación, y eso lo quiero preguntarle si fue acertado o no, desmoviliza a la gente. Y para algunos eso fue acertado y para otros fue un error porque impidió lograr más cambios y lograr más frente a los militares. ¿Fue un error o no la desmovilización? Yo habría procedido con la desmovilización. Creo que lo que era volver a contradicción, lo que se trataba era de normalizar, y por lo tanto si uno mantenía a la gente en la calle la tenía que mantener haciendo algo, y ese hacer algo era una contradicción que podía ser bastante violenta, porque la gente también tenía violencia en su interior, y por lo tanto en un momento tan crítico, tan delicado, tan difícil de manejar, con las Fuerzas Armadas, con Pinochet general de comandante jefe del ejército, era mejor aquietar los ánimos que estimularlos a una... No sé qué se hubiera logrado más con eso, no sé qué se habría podido lograr mucho más. De tal manera que yo personalmente creo que eso es lo que se hizo, me parece lo cuerdo, me parece lo razonable y me parece que fue exitoso. ¿Y la reacción del gobierno frente a presiones militares claras, como por ejemplo el ejercicio de enlace y el boinazo, dos casos en que el general Pinochet moviliza al ejército básicamente para defender judicialmente a su hijo, que estaba cuestionado por el tema de los llamados pinocheques? ¿Cree que el gobierno actuó de forma correcta al ceder en algunos puntos de esa presión militar o se pudo haber hecho un poco más? Uno nunca sabe exactamente hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Pero yo creo que siempre al interior del gobierno había bastante preocupación por este tipo de manifestaciones militares, porque eran consideradas como pruebas hasta dónde el gobierno llegaba y podía resistir y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo creo que la forma en que se trató, en lo cual tuvo una gran influencia la tranquilidad, la profundidad con que Patricio, el propio Edgardo Benning ayudó mucho también en la meditación de esto, y varios participamos en la meditación de esto, que era mejor lo que se hizo, y que había que tratar de conversar, siempre tratar de conversar, porque la conversación es la mejor arma con los militares, porque uno no tiene las armas de ellos. Y yo me acuerdo de una conversación, y dijeron, bueno, ustedes, ¿qué se pueden oponer? Yo le dije, por las armas, no. ¿Quién le decía eso? Con un militar, con un general. ¿Quién? No le voy a decir. ¿General un general. Pero un general con que se podía conversar. Entonces, me decía que, no, claro, nosotros no podemos entrar por las armas, pero ustedes no tienen ninguna capacidad para contestar a lo que el pueblo quiere y lo dice con fuerza. Ahora, ¿hasta qué año diría usted que estuvo en riesgo la democracia? El peligro fue real. ¿2 años y medio, 3 años? 2 años y medio. O sea, ¿diría usted que para el año 2004 ya la democracia estaba plenamente consolidada sin riesgo? Yo diría que sí. Y en ese sentido, ¿se justifica que el año 2004 se haya creado un penal como el de Cordillera? Mire, no sé. Realmente no podría contestar eso. Desde el punto de vista del riesgo de la democracia, me refiero. Yo no estoy tan seguro que... Yo creo que eso fue un gesto que tiene su razón de ser en ese momento histórico. Que no se hubiera hecho, no creo que hubiera pasado gran cosa tampoco. No creo que hubiera sido ese un motivo para las Fuerzas Armadas de hacer algo, digamos, una rebelión abierta. No creo. ¿Se podría haber evitado? Sí. Ahora, haberlo hecho, yo no lo encuentro que en ese momento, era una circunstancia especial, se podía hacer, era un paso más, había que pensar muchas veces los pasos que se iban dando, cómo se iban dando, cada paso qué significaba. Entonces, cada cosa tenía un significado que era
que hoy día interpretarlo es muy difícil si uno no está en las circunstancias y en el momento y en las conversaciones que se llevaban en ese instante. Usted decía 2 años y medio, tal vez 3 años en que estuvo en riesgo la democracia durante la transición. No más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál siente usted que puede haber sido el hito o el momento en que uno podía decir ya no va a haber un nuevo golpe? Yo creo que simplemente se fue afianzando la situación democrática y consolidándose la situación democrática con una posición de bastante apoyo general a la democracia, claro y clarísimo, una organización social cada vez más fuerte. Yo creo que de parte de la Fuerza Armada una aventura cada vez se hacía más imposible, una aventura, salvo que ellos hubieran tenido alguna agresión de tal naturaleza que lo hubiera, pero ya iba perdiéndose en ellos mismos y en las personas que estaban entrando esa intención de volver aquí. No, yo creo que las Fuerzas Armadas fueron desapareciendo de ellos el interés de volver a tener la responsabilidad. Y en ese sentido, el hecho de que Augusto Pinochet haya sido comandante en jefe del ejército, evidentemente era una traba importante para la transición, pero algunos dicen que contribuyó a facilitar las cosas porque garantizaba al menos el orden y el respeto a la jerarquía dentro del ejército. ¿Cree que hubiera sido más fácil o más difícil la transición sin Pinochet de comandante en jefe? La verdad es que lo que usted dice es exactamente lo que se debatía, y algunos pensaban, yo me encontraba entre ellos, de que la presencia de Pinochet podía ser una garantía, en lugar de que estuviera afuera, haciendo desde afuera sus propios, buscando sus propias influencias externas. Internamente, teniéndolo ahí al frente, era como más fácil de tratar. Ahora, nadie podría decir, un buen general, un buen comandante en jefe también podría que hubiera tomado el mando, podría haber dejado a Pinochet callado, ¿no es cierto? Eso también podría haber ocurrido y habría sido mejor. Ahora, el momento de la detención de Manuel Contreras, con todos los ires y venires que tuvo además, que era la base de Talcahuano, antes de eso el Sangra, el Fundo en el Sur, en fin. Conversamos con él el 10 de septiembre en CNN Chile, y él nos decía que si a él no lo hubieran construido Punta Peuco, estaban dispuestos a una zonada militar incluso, y que realmente tenían todavía capacidad de hacer algo. ¿Qué tan traumático, más allá de que sea eso o no verdad, qué tan traumático, tan complejo fue el momento en que tuvo que ir preso Manuel Contreras, que es uno de los hitos también de la transición? Yo creo que ese era un momento bastante esperado, porque él era como el símbolo de lo que había sido la dictadura, y la dureza de la dictadura era el símbolo, era una cara simbólica, y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que se hiciera con él era muy importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la autoridad del gobierno, de la capacidad de imponer las cosas que correspondían, judicialmente, siguiendo todos los trámites legales que correspondían, etcétera, etcétera. Eso era una etapa muy esencial de consolidación de autoridad. Y yo creo que eso fue muy importante que ocurriera, de que lo pusieran preso a él donde lo pusieron. Y donde quiera que hubiera estado, ¿no? Pero yo creo que él tenía una tremenda responsabilidad en todo lo que pasó, y tenía que legítimamente pagar las consecuencias. Señor Molina, en estos 25 años del plebiscito hay mucha crítica a lo que pasó después del plebiscito, en mente general de mucha gente que dice se avanzó demasiado lento, se negoció demasiado, no se cumplieron las esperanzas, la alegría nunca llegó después del plebiscito. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿En qué sentido político, en sentido económico? En todo sentido, político, social, de que hubo demasiadas restricciones a las libertades públicas durante mucho tiempo, que el ejército siguió siendo un factor relevante durante demasiado tiempo. ¿Se hace cargo que alguna verdad de esas críticas, o cree que lo que se hizo era lo que se podía hacer dentro del contexto? Yo creo que lo que se hizo, a mi juicio, es lo que se podía hacer. Para otros, y también había opiniones al interior del gobierno, debería haberse procedido con más dureza. Yo personalmente, pero también es un problema de personalidad. O sea, yo soy partidario de la negociación, soy partidario de la conversación, soy partidario de buscar en los acuerdos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, para mí lo que se hizo fue de una manera gradual, absolutamente consecuente, cada paso se daba con consecuencia, con un buen final, y a mí me parece que el procedimiento fue el cuerdo, el prudente, y con buenos resultados.
no tuvo malos resultados, tuvo buenos resultados. Pueden haberse pedido cosas más rápidas, haber hecho las cosas, pero yo creo que el ritmo que se tuvo, la forma en que se hizo, me parece que fue la adecuada. ¿Cómo cree que ha quedado la figura del presidente Sebastián Piñera después de hablar de los cómplices pasivos de la dictadura, de decir que fue un error que Evelyn Matei votara que sí, y además después del acto de conmemoración del 11 de septiembre y después de cerrar el penal Cordillera? ¿En qué sentido usted me pregunta cómo quedó después de eso? La figura política. Yo creo que él hizo lo que cree. Esa es mi impresión. Hay gente que puede pensar de que lo hizo simplemente por interés político o personal. Yo creo que él cree en eso y lo hizo. Y me parece bien que lo haya hecho. Y yo creo que su figura queda mejor que lo haya hecho a que no lo haya hecho. ¿Crece la figura política del presidente Sebastián Piñera? Me parece que crecer, ¿qué significa? ¿No es cierto? Puede significar que en este momento no estoy seguro si la suma es positiva, porque también esas decisiones le causan en su propio grupo retraimiento, por lo tanto su figura no mejora, sino que se deteriora. Y en otros grupos mejora. Yo creo que la posición de él mejora. Francamente creo que mejor. Le agradecemos a Sergio Molina por esta conversación en CNN Chile. A ustedes les doy las gracias por haberme invitado en esta oportunidad. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.